de la Universidad Rafael Andívar y de la Universidad de San Carlos en sus sedes de Quetzaltenango. Para Prensa Libre y para Guatevisión es un honor sobre todo estar esta mañana en Quetzaltenango, una ciudad a cuya audiencia apreciamos mucho y a la cual nos sentimos muy vinculada. Es por eso que decidimos arrancar esta serie de 5 foros con nuestros aliados de la Embajada de Reino Unido en Quetzaltenango. Este foro reviste de vital importancia por 3 circunstancias. Porque los protagonistas son los jóvenes que van a hacer las preguntas y a quienes les agradecemos la preparación y el trabajo que han tenido con nosotros previamente. Y porque se realiza en provincia. Para nosotros es muy importante que la discusión política y de las propuestas que tienen los partidos políticos arranque cuanto antes, a tan solo unos días de que empezó la campaña electoral formalmente. Y sobre todo porque vamos a discutir uno de los temas más importantes para el país, la generación de empleo para los jóvenes. Así que sabemos que los partidos vienen preparados y esperamos que la audiencia y el público presente pues también pueda apreciar las propuestas y sobre todo luego al salir de aquí pues llevar las ideas, llevar las propuestas y abrir foros de discusión para que podamos tener un voto mucho más informado y mucho más consciente. Muchas gracias. Bueno, como había anunciado en el inicio, este foro tiene como objetivo abrir espacio a los grupos políticos para conocer sus propuestas, específicamente en generación de empleo e inversión orientado hacia los jóvenes. Se hizo una invitación a los 25 partidos políticos que han proclamado candidato presidencial para que pudieran asistir a este foro. De estos 25 grupos políticos respondieron 12 agrupaciones. Se les dio también la libertad para designar al representante que ellos creían más idóneo para desarrollar este tema. Les voy a explicar las reglas del foro, son sencillas, se divide en 2 momentos. El primer momento en donde los partidos políticos tendrán la oportunidad de dar a conocer su idea central para generar empleo e inversión. Para esto tendrán 1 minuto. Se ruega, por favor, cumplir con ese tiempo para que todos tengan la oportunidad de desarrollar su idea central. Luego, en la segunda parte, los protagonistas serán los jóvenes universitarios. Ellos realizarán 6 preguntas y los candidatos y representantes de grupos políticos tendrán 1 minuto 30 para responder cada una de estas preguntas. Además, la transmisión se realiza en estos momentos en paralelo, en streaming en prensalibre.com y guatevisión.com. Además, se retransmitirá el viernes en Guatevisión de 5 a 6 p.m. Comenzamos entonces con la presentación de los candidatos y representantes de partidos políticos. De izquierda a derecha tenemos a María Alicia Ovalle Gramajo de Avanza, Ofelia Ochoa de Convergencia, Cristian Álvarez de Creo, José Carlos Dardón de Fuerza, Sergio Barrios Humanista, Aníbal García del Partido Libre, de este lado Miguel de León de PAN, Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, Alma Zacarías de Movimiento Semilla, Flor Maldonado de UCN, Duay Martínez de Vamos y Rudy Israel Casimiro Elías de WINAC. Ya presentados los candidatos, entonces iniciamos esta primera fase del foro, que es conocer cuál es la idea central que ellos tienen para generar empleo e inversión, siempre orientado hacia la juventud. Vamos a comenzar por orden alfabético con la representante del Partido Avanza, María Alicia Ovalle Gramajo. Tiene su minuto. Adelante. Buenos días a cada uno de ustedes, buenos días a los medios de comunicación y a quienes nos sintonizan en sus hogares. Es para mí un gusto ser la representante del Partido Político Avanza en esta ocasión. El Partido Político Avanza tiene como plan de trabajo impulsar a la juventud. ¿Cómo va a impulsar a la juventud? A través de microempresas. Queremos motivar a aquellos jóvenes que sean emprendedores para que empiecen a motivarse en cualquier tipo de trabajo que puedan ver como una futura empresa.
Actualmente el sistema bancario ofrece a los jóvenes préstamos para que a través de ello puedan impulsar la microempresa. También hay préstamos de manera solidaria en donde ellos con un grupo de personas pueden adquirir cierto monto de dinero para empezar a construir la empresa que ya la tienen como visión. Guatemala ha generado grandes masas de empleo. El problema se ha dado en el momento del sueldo. Hay oportunidades, pero los salarios son demasiado bajos. Lo que queremos es motivar a la juventud, para que la juventud, yo específicamente tengo 25 años, es mi primera participación en política y mi visión es motivar al joven, para que a través de lo que yo he logrado, de lo que yo estoy haciendo y del partido político. Terminando el minuto, ahora hacemos el paso para Ofelia Ochoa de Convergencia. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas, realmente es un gusto poder estar con ustedes y transmitir esencialmente lo que nosotros tenemos como plan de trabajo en Convergencia. Primero quisiera manifestar que el plan que nosotros realizamos ya lo hemos venido trabajando como partido político en las distintas organizaciones. En aspectos generales, y disculpen que les hable rápido, pero el minuto se va rapidísimo. Primero tenemos que evaluar las propuestas existentes que ya están en beneficio de fomentar el trabajo y empleo y las capacidades en las y los jóvenes para fortalecerles y darles el presupuesto necesario y poder seguir trabajando en base a ellas. También debemos evaluar el contexto y las realidades de cada uno de los departamentos, así como a nivel nacional para a través de esta evaluación, implementar las estrategias y los trabajos y empleos que sean necesarias y acordes a las realidades y en base a los recursos también que se tienen en la localidad. También es necesario fomentar el tema del turismo. Yo creo que Guatemala tiene muchos espacios donde se puede fomentar el turismo y donde se puede acrecentar y mejorar la economía. Vamos cerrando el minuto de intervención. La palabra es para Cristian Álvarez del partido Creo. Adelante. Necesitamos ir sustituyendo los trabajos mal remunerados por trabajos mejor remunerados. La única forma de conseguir esto es que hayan más empresarios dispuestos a dar trabajo. Los empresarios van a venir sí y solo sí las condiciones jurídicas y políticas son estables. Entonces tenemos que construir un verdadero Estado de Derecho para lograr atraer inversión. Cuando venga la inversión no solo van a subir los salarios, sino que van a bajar los precios de las mercancías. Entonces es muy importante empezar a construir ese país, digamos, de reglas claras. Para tener una economía sana donde suben los salarios y bajan los precios, es necesario conectarnos al mundo. Tenemos que conectarlos al mundo con buenas carreteras, buenos puertos y buenos aeropuertos. También tenemos que meter presos a los malos. No puede ser que en este país los malos anden por todos lados ahuyentando la inversión extranjera. Se va cerrando su minuto, es la oportunidad de José Carlos Dardón del partido Fuerza. Adelante, comienza su minuto. Buenos días, mucho gusto. El partido político Fuerza se centra en una estrategia del Foro Económico Mundial para fortalecer 4 puntos estratégicos. El primero es la certeza jurídica para obtener una buena inversión y darle a los inversionistas esa certeza jurídica que tanto requiere Guatemala. El segundo punto es incrementar la inversión en el desarrollo vial portuario y aeroportuario de Guatemala. La tercera estrategia será atraer inversiones nacionales e internacionales para así fomentar un mayor crecimiento económico y la generación de empleo que tanto necesitamos y requerimos. De igual manera, el cuarto punto sería promover la generación de empleo formal, incentivando las inversiones en los sectores de industria, agroindustria, turismo, TICs y los contact centers. Muchas gracias. Tiene la palabra en este momento Sergio Barrios del Partido Humanista. Comienza su minuto ahora. Muy buenos días. Para iniciar el tema de la inversión o la generación de empleo, lo primero que teníamos que hacer es una readecuación curricular en el tema de la educación a través de diversificado, la promoción de carreras realmente que sean fáciles de acceso a los jóvenes y que realmente sean prudentes para ser una mano de obra calificada. Lo segundo que tenemos en el Partido Humanista es poder generar una estabilidad social, económica y jurídica y atraer la inversión internacional, ya que Guatemala en sí no tiene la capacidad hoy por día de poder generar ese empleo debido a todos los conflictos que han trascendido durante estos años. La incursión de la empresa internacional
se basa a través de poder tener alianzas estratégicas con países que nos puedan brindar, y nosotros como Guatemala poderle darle la oportunidad a través de convenios internos para poder generar esos empleos y poder generar más oportunidades. Vamos cerrando el minuto. Es la oportunidad del candidato presidencial Aníbal García del Partido Libre. Su minuto comienza en estos momentos. Adelante, candidato. Buenos días. En primer lugar, convertir a Guatemala en el país número 1 del ecoturismo en Centroamérica. En segundo lugar, fomentar infraestructura y vivienda a alto nivel. En tercer lugar, generar todo un fondo de crédito popular masivo a bajos intereses y sin tantas garantías. En cuarto lugar, tener la posibilidad de poder hacer desarrollo rural real y significativo. En quinto lugar, discutir acerca de las ciudades que deben convertirse en ciudades motores del desarrollo, entre ellos Quetzaltenango, que debe ser una decisión fundamental. Y finalmente, crear las mejores condiciones de competitividad. El Estado debe garantizar estabilidad, el Estado debe garantizar un buen gobierno, desburocratizar la administración pública y una serie de factores más que son obligación del Estado, infraestructura y una cantidad impresionante de medidas que necesitamos, pero que estamos obligados a hacer si queremos ver el desarrollo del país. Vamos cerrando, muchísimas gracias. Pasamos de este lado con el representante del Partido PAN, Miguel de León. Su minuto comienza en estos momentos. Sí, muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Definitivamente se tiene que centrar en la certeza y seguridad jurídica. Un país que no tiene certeza ni seguridad jurídica no va a ningún lado. En segundo lugar, se tiene que transparentar la gestión pública. Somos fieles creyentes que hay que transparentar cómo, haciendo una participación ciudadana activa, invitando a la ciudad, a los ciudadanos a que participen en la cosa pública. En tercer lugar, se tiene que evitar el abandono escolar temprano, porque un joven que abandona los estudios pierde prácticamente su futuro. Asimismo, lo que se tiene que hacer son gestionar mesas técnicas entre empresarios y jóvenes, porque el empresario no va a contratar lo que no conoce. Muchas gracias. Es el momento del candidato presidencial Edwin Escobar por el Partido Prosperidad Ciudadana. Su minuto comienza en estos momentos, candidato. Muchas gracias, Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana. Nosotros en Prosperidad Ciudadana tenemos la intención de generar las condiciones para que todo el mundo quiera vivir en un lugar donde hay mejores oportunidades de trabajo, de educación para el desarrollo, espacios recreativos y deportivos para mejorar la calidad de vida y mejores servicios públicos. Y eso hay que hacerlo de forma descentralizada en la localidad cerca de la gente que más lo necesita. Nuestro sueño como Prosperidad Ciudadana es generar las condiciones para atraer esa inversión, para generar empleo formal, para un desarrollo y una educación diferente que le permita a los jóvenes alcanzar nuevos tipos de trabajo. Educación bilingüe, tecnología, entre otros. Con esto lo que queremos crear también es más bienestar en seguridad y salud, y con esto más transparencia para reforzar el ciclo virtuoso, atraer más inversión para el desarrollo de este país, pero sobre todo cerca de la gente, poder encadenar mercados para poder llevar nuestros productos y servicios al exterior y poder tener mejores salarios y con esto mejorar las condiciones económicas de Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato Edwin Escobar. Es el momento de la representante del movimiento Semilla, Alma Zacarías. Su minuto comienza en estos momentos. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, ya retomando un poco lo que los compañeros han mencionado, primero para nosotros, para Semilla, es importante saber que este es un problema estructural, que tiene que ver con la refundación del Estado, que tiene que ver con la dinamización de la economía de las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, necesitamos recuperar el Estado, dinamizar la economía y tener en cuenta que la fuerza y el motor de la economía es el sujeto social, es el hombre y la mujer. Entonces, basado en estos, nosotros hemos propuesto, hoy tenemos propuesto ya un plan de trabajo para poder tomar en cuenta la mayor cantidad de población, en este caso, que somos nuestra pirámide poblacional, la mayor parte de población es menor de 18 años, y está dentro del rango de 18 a 31 años. Es decir, Guatemala es un país joven, es un país de jóvenes, ¿verdad? Vamos cerrando su minuto, es el momento de la representante del partido UCN, Flor Maldonado. Su minuto inicia ahora. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí presente. Gracias por la oportunidad. Como Partido Unión del Cambio Nacional, nuestro plan de desarrollo para fomentar el empleo es apoyar, primero es la certeza jurídica, en segundo lugar es apoyar el cambio al sistema educativo, el cual no nos permite una inserción adecuada.
El tercer punto es apoyar el emprendimiento. El cuarto punto es el fortalecimiento de la economía local. El quinto punto es apoyar la ciencia y la tecnología e innovación en todos los campos en los que se puede desarrollar una persona, y el desarrollo de la economía del área rural. Muchísimas gracias. Es momento del representante del partido Vamos, Dwight Martínez. Su minuto inicia ahora. Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestra amada Quetzaltenango. Para nosotros como partido Vamos realmente nos centramos en tres cosas muy importantes. En primera instancia, ustedes pueden encontrar nuestro Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, en el cual tenemos como eje principal el turismo, la generación de turismo, los polos de desarrollo, entendiendo nosotros que Guatemala no es la misma en todos lados. Tenemos Quetzaltenango, por ejemplo, que es una fuente primordial de desarrollo económico. Estamos claros en que tenemos que mejorar el sistema educativo. Estamos generando nosotros muchos profesionales que salen a la vida laboral en situaciones totalmente distintas a lo que realmente el mercado necesita. El desarrollo en el área rural, para nosotros es sumamente importante generar créditos y microcréditos para que podamos tener mejores emprendedores. Muchísimas gracias. Es el momento del representante del partido WINAC, Rudy Israel Casimiro Elías. Su minuto inicia ahora. Muy buenos días. Fiel a los principios y valores del movimiento político WINAC, planteamos iniciar con el emprendimiento comunitario. La mayoría de emprendimientos no se desarrollan, son individuales y no se cuenta con las condiciones necesarias en este país. Debemos de ver más allá y ver el emprendimiento comunitario, pero para ello necesitamos una bancarización que nos permita el acceso al crédito sin condiciones leoninas que lleven al fracaso y a la ruina de los emprendimientos. Necesitamos también que la legislación acompañe y que hayan leyes pertinentes que permitan que este emprendimiento comunitario se vaya forjando a través de las relaciones internacionales, a través de que un sector justicia no persiga a nuestros luchadores y defensores de la tierra. Fiel a nuestros principios y valores, el respeto y la armonía con la naturaleza debe prevalecer. Debe prevalecer el impulso del desarrollo en paz. Vamos terminando la intervención. Muchísimas gracias al representante del partido WINAC. En estos momentos finalizan la primera etapa en donde ustedes pudieron escuchar las ideas centrales que las agrupaciones políticas y candidatos tienen en el tema específico de empleo e inversión. La segunda fase está protagonizada por estudiantes universitarios de las universidades Mesoamericana, Universidad Rafael Landívar y Universidad de San Carlos. Ellos realizarán una serie de preguntas a los candidatos y representantes de partidos políticos que tendrán 1 minuto y medio para desarrollar la respuesta. Les recuerdo que es una transmisión que se realiza en paralelo en guatevisión.com y en prensalibre.com vía streaming y que se retransmitirá el viernes de 5 a 6 de la tarde. Además, estamos en redes sociales. Ustedes pueden enviar sus comentarios y opiniones con el hashtag, la etiqueta Decisión Libre 2019. Comenzamos entonces con esta segunda etapa. La primera pregunta está a cargo de Lorena Barreno Barahona, estudiante del 11º semestre de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mesoamericana. Tiene la palabra Lorena. Buenos días, formulo mi pregunta. El INE en 2017 menciona que el 70% de la población trabaja en el sector informal. Dentro de su plan, ¿cuáles son las reformas o estrategias para que este porcentaje pase a obtener los beneficios que la ley estipula? Comenzamos en orden alfabético. La respuesta es la oportunidad de María Alicia Ovalle Gramajo de Avanza. Adelante. Lo que se debe de hacer para mejorar el comercio informal y que este pase a formal es una reforma en relación a la motivación que se le debe hacer al joven. El joven, a saber que el comercio informal no le trae los mismos beneficios que tener un comercio formal, va a querer pasar del comercio informal a un formal porque ya se va a tener un contrato de trabajo, lo que va a hacer que tenga mejores condiciones laborales, tanto la empresa que él maneja como las personas que estarían a su cargo. Es el momento de la representante Ofelia Ochoa de Convergencia para responder. Adelante.
Sí, bueno, en principio es poder formar todas las capacidades de las personas y de los jóvenes específicamente para que puedan emprender cualquier tipo de empleo y en base al avance tecnológico también que se tiene como país y como localidades. También creo que de alguna manera se pueden generar algunas estrategias o acuerdos o iniciativas juntamente con la iniciativa privada y las empresas para poder reinsertarlos al ámbito laboral siempre y cuando se cumplan todas sus condiciones esenciales laborales y dignas para ejercer el empleo. También se puede de alguna manera generar algún tipo de iniciativa o propuesta en relación al apoyo de la micro y mediana empresa para que ellos puedan ejercer ese empleo y poder proyectarse de mejor manera a nivel individual si no tienen acceso en alguna empresa o algún tipo de empleo, o inclusive también fomentar el empleo en las instituciones gubernamentales. Muchísimas gracias. Es el momento de escuchar la respuesta de Cristian Álvarez del partido Creo. Adelante. Lorena, al igual que yo, usted muchas veces ha sido víctima de ir de ventanilla en ventanilla pidiendo permisos para poder emprender, para poder hacer una pared en su casa, para poder generar un negocio. Ir de ventanilla en ventanilla en este país con la sobreregulación lo que genera es que el empresario diga, mejor me quedo en el sector informal. Lo que necesitamos en este país urgentemente es empezar más a confiar en los jóvenes como usted, en los empresarios que están acá, y dejar de confiar tanto en los trámites que constantemente nos impone el gobierno. Paso a paso, con menos regulaciones, vamos a lograr reinsertar a la población en la economía formal. Debemos también urgentemente desregularizar o bajar los niveles para poder entrar al ICS. ¿Cómo es posible que tantas personas que trabajan por cuenta propia no puedan acceder al ICS y pagar su tasa para tener cobertura social? Eso es resultado simplemente de un país que está pensado para hacer trámites y no para servir al ciudadano. Tenemos que servir al ciudadano para así lograr que sean mejores empleos formales. Vamos cerrando, muchísimas gracias. Reitero que esta invitación al Foro Decisión Libre 2019 se realizó a los 25 partidos políticos que han proclamado candidato presidencial. De esta invitación respondieron 12 agrupaciones políticas y se les dio la libertad a ellos para que pudiesen designar a la persona más idónea para desarrollar en este punto el tema de empleo e inversión siempre orientado hacia los jóvenes. Estamos entonces en la fase de las preguntas de los estudiantes universitarios. Es el momento de escuchar la respuesta de José Carlos Dardón del partido Fuerza. Tiene 1 minuto y medio para desarrollar su respuesta. Adelante. Muchas gracias, Lorena, por tu pregunta. Es importante para el partido político Fuerza la creencia en la necesidad de que los jóvenes tengamos esa capacidad para desarrollarnos en el ámbito laboral. En ese sentido, las propuestas que tenemos es la regularización de sistemas que nos permitan que las personas hagan aportes económicos voluntarios al sistema como el ICS, por ejemplo, para que de esta cuenta las personas puedan optar en un futuro a un seguro social viable para todos los ciudadanos guatemaltecos y también para una forma de, en el futuro, cuando seamos mayores, los jóvenes, que actualmente somos el 60% de las personas entre los 35 y los 18 años, nos podamos jubilar y tengamos derecho a esta oportunidad gracias a estas aportaciones que se están haciendo de forma voluntaria. También es importante la forma en que los guatemaltecos podamos aportar al comercio informal, regularizándolo por medio de permisos y trámites para que únicamente sea las personas que prestan servicios en la industria informal de una manera regularizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el momento de responder del representante del Partido Humanista, Sergio Barrios. Adelante. Gracias por la pregunta, Lorena. Lo principal es reformular y reestructurar algunas leyes que llevan a no poder superarse las personas del comercio informal, empezando con leyes tributarias.
Las personas del comercio formal huyen tributar y por eso hay que hacer una reestructuración que se adecue a la formulación o a los ingresos económicos. Generarles un espacio seguro y digno para que las personas de la economía informal puedan desarrollarse, crear microcréditos que se avalen y que se puedan ellos tener la opción a tener acceso a esos microcréditos. Muchas empresas se generan y hasta el gobierno ha generado proyectos de microcréditos, pero lastimosamente con mucha burocracia, de tal manera que este comercio informal nunca logra ser formal. La seguridad sobre todo, y que realmente haya oportunidad a salud y buscar las estrategias mediante el ICS para que no sea a través de una planilla o una empresa de una N cantidad de personas. Con una persona individual que tenga una empresa puede generar y puede aportar económicamente al ICS para poder tener los beneficios del mismo. Muchísimas gracias. Es momento de responderle al candidato presidencial Aníbal García del Partido Libre. Adelante. Muchas gracias. Hay que tener claro que las ventajas del trabajo formal sobre el trabajo informal son evidentes y totalmente insoslayables. Sin embargo, el Estado lo que debe hacer es, nuevamente repito, crear las mejores condiciones de competitividad. Es decir, es clave que el Estado sirva para lo que debe servir y que el gobierno facilite toda la actividad económica posible. Eso implica todo lo que tiene que ver con la regulación y facilitación de insertarse al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero también implica la posibilidad de que las empresas puedan hacer la inversión que les corresponde. Repito, en Guatemala es urgente y necesario que el Estado destine un gran fondo de desarrollo, un gran fondo popular, un gran fondo masivo para que los que no tienen ahora una empresa, que no tienen un comercio formal, puedan invertir y puedan hacerlo realidad. La clave está en que podamos trasladar a la gente del sector informal al sector formal, pero creándole condiciones óptimas para que pueda desarrollarse en ese sector. Vamos cerrando, muchísimas gracias. Pasamos de este lado. Es momento de escuchar la respuesta de Miguel de León del partido PAN. Adelante. Sí, muchas gracias por la respuesta, por la pregunta. Definitivamente lo que se tiene que hacer es ver la economía informal no como un problema social, sino como una oportunidad de crecimiento económico. Los entes públicos en general lo que tienen que hacer es gestionar educación, enseñarle al que está en la economía informal que va a estar mejor en la economía formal, hacerle ver todas las pérdidas que tiene al pertenecer a un grupo de personas que no está regularizada dentro del comercio, enseñarle de que puede ser, en lugar de vendedor, empresario, que puede generar fuentes de trabajo. Asimismo, se tienen que simplificar los procedimientos administrativos públicos. Una institución que pone trámites engorrosos le está diciendo a la economía informal: no quiero que te regularices. También se tienen que hacer incentivos fiscales para aquel empresario que empieza a iniciar. Tenemos que recordar de que un empresario que inicia no es lo mismo que un empresario mediano y un empresario ya prácticamente establecido dentro del mercado. Se tienen que también romper los monopolios y definitivamente nosotros le apostamos a la educación y a la gestión pública para poder ser vía de ese desarrollo económico de la economía informal pase a la formal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta de Edwin Escobar, candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana. Adelante, candidato. Muchas gracias. Hay que estar claros de las bondades de generar empleos formales. Se reduce la pobreza, se le da acceso al seguro social, se reduce la migración, que es ya un éxodo para nosotros en estas épocas, mejora los ingresos del hogar, le da acceso al financiamiento, le da acceso a la educación. Pero para eso tenemos que generar las condiciones de atraer inversión para generar empleos formales. Generar no solo el fomento de educación para el desarrollo con talento humano, infraestructura, mejorar los trámites, hacer más fácil montar empresas. Con estas condiciones lo que estamos buscando con esta atracción de inversión es tener acceso a mejores mercados, mejorando encadenamientos de valor tanto para servicios como para productos. También hay que entender que en nuestro país hay que descentralizarlo y llevar soluciones en el área rural. Este país todavía es agrícola. ¿Cómo generamos productividad en el área agrícola y acceso a nuevos mercados? Para que también los jóvenes en esos sectores puedan tener acceso a mejores empleos. Tanto el emprendimiento y a darle acceso a estos pequeños empresarios para que tengan acceso a tributar de formas mucho más fáciles. Con esto vamos a crear empleos formales. Eso es lo más importante y por eso estoy aquí el día de hoy. Porque Guatemala lo que más necesita es empleo para mejorar la economía y la prosperidad de la familia guatemalteca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. Es momento de escuchar la respuesta de la representante del movimiento Semilla, Alma Zacarías. Adelante, representante. Muy bien.
Pues nosotros como Movimiento Semilla hemos considerado los componentes básicos de una política pública de empleo y salarios. Dentro de eso estamos hablando de 10 aspectos. El primero, pues toda la parte jurídica, ¿verdad? Revisar y evaluar y proponer una nueva ley de servicio civil, un nuevo banco de desarrollo, la Estrategia Nacional de Inversión Pública, aparte de fortalecer el INTECAP, fortalecer las microfinanzas, el pacto de territoriales y sectoriales de inversión, inversión de emergencia en caminos rurales, favorecer fusiones de microempresas y pymes, ampliar la infraestructura y aparte de eso, la reconversión del Mineduc y el Ministerio de Productividad. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta de Flor Maldonado del partido UCN. Adelante. Bueno, a través de diferentes diagnósticos de campo que hemos evaluado y hemos realizado con lo que hemos hecho, hemos encontrado 2 factores que han sido indispensables para nuestra propuesta. Uno, que el joven está buscando capacitarse. Mucho hemos hablado de la atracción extranjera de empleo, sin embargo, uno es atraer y otro es que el joven se pueda sostener en una plaza. Para esto, el joven necesita capacitarse y poder tener la fortaleza y habilidad para poder mantenerse. Y la segunda es los microcréditos. Muchos tienen acceso a microcréditos, pero el microcrédito tiene una tasa de interés demasiado alta que no puede ser pagable. Nuestro apoyo es apoyar el desarrollo del fortalecimiento del emprendimiento con capacitaciones al joven para que él pueda desarrollar su empresa y asimismo pasar de la economía informal a la economía formal. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta de Duay Martínez del partido Vamos. Adelante. En primera instancia vale la pena reconocer 2 aspectos. Uno, que el desempleo y la informalidad no es exclusiva de los jóvenes. Ese es un tema nacional que nos afecta a todos por igual, hombres, mujeres, independientemente de la edad que tengamos. Desafortunadamente, para nosotros como jóvenes, el tema se inicia a temprana edad. Para nosotros estamos claros en que tenemos que mejorar en primera instancia la certeza jurídica, garantizarle a las personas que están en la informalidad que van a tener ciertas ventajas competitivas al inicio para insertarse en un ambiente formal. El tema tributario, nosotros estamos claros en que muchas veces la informalidad permite a las personas lo que dejan de pagar como impuestos que se conviertan en utilidades para ellos. Debemos de darle la oportunidad que durante los primeros 3 años ellos tengan alguna ventaja. Lo segundo es facilitar las gestiones. Estamos claros de que todas las gestiones son engorrosas y nos limitan a nosotros el generar acciones rápidas. Y la tercera es mejorar más y mejores créditos y microcréditos para que los jóvenes emprendedores puedan salir adelante. Por último, para nosotros es claro que el sistema de seguro social a nivel nacional es algo atractivo para la mayoría de personas. Quienes ya estamos en el sistema de seguro social lo vemos como algo engorroso, algo que termina afectándonos gravemente, pero quienes están desde la informalidad, para ellos es atractivo poder ingresar. Hay que facilitarles a ellos este sistema. Vamos cerrando la intervención. Es momento de escuchar la respuesta de Rudy Israel Casimiro Elías del partido Winac. Adelante. Claro, partiendo de que la economía informal, un mal necesario en la actualidad. No existen las condiciones necesarias para insertar a toda la economía informal en la economía formal. Debemos revisar el tema de los impuestos. El emprendedor le teme a 2 aspectos que visitan el negocio. Le teme al extorsionista y le teme al fiscalizador de la SAT. Porque paga impuestos, muchas veces tienen un negocio, un emprendimiento que no le genera ni el 5% en ganancias y debe pagar al fisco un 5% directo. Esto debe ser revisado. El emprendedor debe de ser beneficiado en su inicio con beneficios. Cuando ya tenga la solidez necesaria, debería de pasar al tema de pagar impuestos. De lo contrario, no podremos iniciar. No se cuenta con capitales suficientes y esto hace que sea difícil que los emprendimientos lleguen a su punto de solidez dentro del mercado. Y otro aspecto que planteaba al inicio, el emprendimiento comunitario que debe generar empleo para los jóvenes de sus propias comunidades, ahorrándoles transporte, ahorrándoles cargar o comprar alimentación, sino que dentro de las mismas comunidades ir
Vamos creando cerrando estos la aspectos. intervención. Gracias. Muchísimas gracias al representante del partido WINAC. Estas son las respuestas de los candidatos y representantes de agrupaciones políticas a la primera pregunta que realizó Lorena Barreno de la Universidad Mesoamericana referente a cómo buscar incentivos para que el sector informal pueda formalizarse y ayudar a los emprendedores, sobre todo a los jóvenes. Pasamos entonces a la segunda pregunta. La protagonista es Aleida de León de la Universidad de San Carlos. Adelante, Aleida. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas reales para reactivar la economía en el departamento de Quetzaltenango? Esto, ¿cuánto costaría? ¿En cuánto tiempo esperan los resultados? ¿Y qué consensos tendrían que lograr para que esta reactivación se lleve a cabo? Una pregunta específica para el departamento de Quetzaltenango. La respuesta entonces para la representante del partido Avanza. Adelante. Gracias por la pregunta. Actualmente en Quetzaltenango habemos 300,000 habitantes. Estos 300,000 habitantes tienen una característica peculiar, que es que la mayoría de estos están en centros educativos porque Quetzaltenango es el departamento con más centros educativos a nivel nacional. ¿Cómo puedo hacer para que sea viable las mejoras del empleo? Primero es dirigir y apoyar los planes y programas destinados a la educación con créditos y microcréditos, las propuestas innovadoras sobre la capitalización de las remesas familiares, la promoción de la inversión pública en las vías de comunicación estratégicas, el fomento al turismo intermunicipal, regional, nacional e internacional, promoviendo y destacando cuáles son los centros turísticos con los cuales cuenta Quetzaltenango, para que a través de ello haya un incremento en todo lo relacionado a la economía quetzalteca. Promocionar las capacitaciones para planificar y programar en el desarrollo empresarial y cómo ser un joven de emprendimiento, cómo alcanzar nuevas metas, cómo crear nuevas microempresas, para que en este lapso de tiempo, de acuerdo a la pregunta que me hacía, ¿en cuánto tiempo se va a poder ver esto? Son cambios que se deben de empezar a analizar desde este momento, para poderlos ver en un tiempo corto. O sea, hay metas a corto, a mediano y a largo plazo, y las metas a corto plazo es la capacitación al joven, para que entienda que el joven es emprendedor, que el joven puede lograr lo que se propone a través de las microempresas, de los microcréditos, para ayudar a la economía quetzalteca. Vamos cerrando el espacio. Es momento de escuchar la respuesta de Ofelia Ochoa de Convergencia. Adelante. Sí, bueno, en principio deberíamos de partir de la evaluación de las capacidades que nosotros como territorio tenemos en relación a si se quiere emprender o ejercer el tema de la industria, qué capacidad en relación a luz, agua y otros servicios se tienen y si se puede dar esa sostenibilidad necesaria para poder mantener y generar el empleo desde ese aspecto. También creo que como Quetzaltenango nosotros tenemos la fortaleza de la producción de la tierra, en la parte agrícola, entonces tratar de darle todos los insumos necesarios y herramientas a los lugares y localidades donde trabajen la tierra para que aumenten su crecimiento económico, productividad y así esparcimiento de la economía. En este caso tenemos Almolonga, que produce todo el tema de las hortalizas. Entonces, ir fortaleciendo esos sectores y los que no están tan fortalecidos, darles las herramientas necesarias. También tenemos una diversificación de centros educativos, no solo a nivel medio, sino a nivel universitario, donde se pueden reforzar todas aquellas carreras técnicas y tecnológicas en base a la vanguardia y tecnología de la actualidad e implementar nuevas formas de economía en Guatemala. En relación también al tiempo, bueno, en el tiempo habría que evaluar en este aspecto que sea por lo menos en los primeros 2 años para poder implementar todas estas estrategias en base a la evaluación que se realice en los próximos 2 años, empezarlo a implementar y lograr que sea esto un plan. Vamos cerrando la intervención, se le termina el tiempo a la representante de Convergencia. Es momento de escuchar a Cristian Álvarez del partido Creo. Su minuto y medio inicia ahora. Aleida, es muy importante entender que Quetzaltenango, a pesar de ser una ciudad muy linda y de mis favoritas, es parte de Guatemala. Y necesitamos construir un país de oportunidades para todos los municipios y todos los departamentos. Quetzaltenango tiene una gran bendición y es que se ha convertido en un polo de educación, se ha convertido en un polo de salud y se ha convertido en un polo de desarrollo de la región. No te quepa la menor duda que si logramos en Guatemala atraer inversión extranjera, reduciendo trámites, la tramitología mata todo emprendimiento en este país, haciéndolos informales o, que es peor, que ni siquiera aparezcan.
Pero cuando aparezca esa inversión, mejorando las condiciones, conectándonos más, arreglando el aeropuerto, mejorando la carretera que baja hacia la costa, no tengan la menor duda que Quetzaltenango se convertirá en una de las ciudades más lindas. Por supuesto va a haber un gran reto para el futuro alcalde, porque esta ciudad prosperará cuando prospere Guatemala. Muchísimas gracias. Es el momento de escuchar la respuesta del representante del partido Fuerza, José Carlos Dardón. Adelante. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, Aleida, por la pregunta. Es importante para el partido político Fuerza la creencia en la importancia de departamentos tan grandes como lo es Quetzaltenango. En ese sentido, el partido político Fuerza se centra en varias estrategias. La primera es el fortalecimiento al sector vial para que la llegada de los productos y la importación de los productos, la exportación de los productos hacia el interior y hacia los otros departamentos sea muchísimo más viable y muchísimo más rápido, toda vez que existen datos estadísticos que nos muestran cómo el transporte en las carreteras puede ser de hasta 17 kilómetros por hora. Eso es algo inaceptable para un país en desarrollo. Después, la apuesta es a la agroindustria del departamento, el fortalecimiento a la misma, toda vez de que de una manera sostenible podemos traer inversión y desarrollo para el departamento y sus municipios. En tercer punto, el fomento al turismo sostenible, la importancia del cuidado de nuestros medios, de nuestro medio ecológico es muy importante, y la atracción al ecoturismo en ese sentido. De igual manera, todo esto se va a lograr para que se pueda atraer la inversión extranjera, nacional y regional a un foco de industria como lo es Quetzaltenango. Vamos Muchas cerrando gracias. su intervención. Es momento de escuchar a Sergio Barrios del Partido Humanista. Adelante. Quetzaltenango está compuesto por 24 municipios, de los cuales es necesario crear un tema muy importante que se ha quedado engavetado en los gobiernos anteriores, que es la descentralización. A través de la descentralización tenemos la oportunidad de generar todas las instituciones de gobierno que tengan presencia dentro de los diferentes municipios para poder generar la facilidad y la viabilidad para cada una de las personas que necesiten emprender. La oportunidad económica, los microcréditos, las reestructuraciones legislativas que conlleven a mejorar la segunda capital de Guatemala, que es Quetzaltenango. Yo no lo veo nada más como una cabecera departamental, sino que lo veo como un todo, como un departamento con una gran oportunidad, biodiversidad, cultura y agroindustria. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta del candidato presidencial del Partido Libre, Aníbal García. Adelante, candidato. En Libre consideramos que es fundamental entender que la facilitación del crédito, el crédito con bajos intereses y sin rigideces en las garantías, es fundamental para el desarrollo de toda Guatemala. Esta no es una medida únicamente para el departamento de Quetzaltenango, es para toda Guatemala. El tema del desarrollo rural hay que entenderlo. Quetzaltenango no es solo la ciudad de Quetzaltenango, son los municipios, y Quetzaltenango tiene una gran cantidad de productores que merecen el apoyo del Estado, específicamente con esa política de créditos a bajos intereses que nosotros estamos planteando, y a la par de esto aprovechar el potencial ecoturístico que tiene este departamento. Creemos que es importante hablar nuevamente, lo planteo, de que Quetzaltenango debe convertirse en un polo de desarrollo. Eso debemos hacerlo lo más rápido posible, y hay algo que es fundamental: descentralizar la infraestructura, la construcción de la obra pública. La propuesta de Libre es que las carreteras y la infraestructura grande de los departamentos la hagan empresas del departamento de Quetzaltenango, a condición de que contraten gente del departamento de Quetzaltenango, y así lo haremos en cada uno de los departamentos. Vamos finalizando. Muchísimas gracias al candidato del Partido Libre. Quiero hacer énfasis en algo. Este foro se organizó con la intención de dar espacios a los partidos políticos para desarrollar diferentes puntos. Específicamente, en este momento estamos hablando de empleo e inversión, y por ello se hizo una invitación a los 25 grupos políticos que han proclamado candidatos presidencial. Han respondido 12 y tenían la libertad de designar a la persona que ellos creían idóneos para desarrollar este tema, el tema de
empleo e inversión, y había un plazo de tiempo para responder a esta invitación, y por eso estamos haciendo esta aclaración muy importante. Comenzamos entonces y continuamos de este lado con el representante del Partido PAN, Miguel de León. Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Se tiene que tomar en cuenta primero que Quetzaltenango es un centro de educación a nivel regional. Tenemos aproximadamente más de 11 universidades, 123 carreras universitarias, entre carreras propiamente dichas, técnicos, maestrías y posgrados. Definitivamente tenemos una gran riqueza académica. Tenemos que estimular esa participación de los profesionales para que puedan inmiscuirse en las cosas públicas como parte de su responsabilidad social. También se tiene que partir de que la empresa quetzalteca es una empresa familiar. Se dedica a la cocina, a la comida, son curtidores de cuero, hacen trajes típicos, entonces se les tiene que educar y se les tiene que abrir los ojos en cuanto a las ventajas del comercio electrónico. Creo que nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas electrónicas que tenemos a nuestro alcance. Tenemos prácticamente portales como Amazon y todos estos portales que incitan al comercio a nivel mundial. Ahorita el mundo se redujo con todo esto de la economía electrónica. Asimismo, se tienen que hacer mesas técnicas en donde pueda estar… Vamos cerrando. En donde pueda participar el empresario. Muchísimas gracias al representante del Partido PAN. Es momento de la respuesta del candidato presidencial, Edwin Escobar, de Prosperidad Ciudadana. Adelante. Muchas gracias. En Prosperidad Ciudadana tenemos el sueño de construir un Estado municipalista descentralizado que ve soluciones en la proximidad y la cercanía de los territorios y las localidades. Esto es gobernando con los municipios, haciendo de territorios como Quetzaltenango y el Altiplano una metrópoli policéntrica que le permita dar los servicios que necesita aquí la población para poder emprender, para poder hacer empleos formales y atraer inversión y tener un ciclo virtuoso que permita construir ese desarrollo económico que tanto buscamos para este territorio. Hacer de esta ciudad, el llamado sexto estado, esta segunda ciudad histórica del país, en una verdadera metrópoli de desarrollo para el país, es mejorar los servicios públicos. Empecemos por ahí, servicios públicos que sean atractivos para que la gente venga a invertir aquí. Mejorar la infraestructura para la exportación de nuestros productos y encadenamiento de valor de los productos agrícolas, de servicios y manufactura liviana que podamos tener. Pero un buen ejemplo, este mismo hotel por poco no se hace y no se abre porque no tenía acceso al servicio de la electricidad. ¿Cómo generarle más servicios públicos dignos y valorizados por la población guatemalteca? Es un reto que tiene el territorio guatemalteco y por eso hay que descentralizar y así vamos a generar un territorio próspero para Quetzaltenango y el Altiplano San Marqués y todo lo demás que está conurbado para 1/3 del país que depende de Quetzaltenango. Muchas gracias. Es momento de la respuesta de Alma Zacarías del Movimiento Semilla. Adelante. Pues muy bien, nosotros como Movimiento Semilla hemos planteado primero hacer un mapeo de la fuerza laboral, ¿verdad? Y la estimulación de la economía y la promoción de la economía formal. Dentro de esto hemos pensado estimular la fuerza laboral agrícola, educativa, ¿verdad? Los servicios de salud, además del desarrollo de la industria cultural y creativa, que esta industria es incipiente, actualmente cuenta con el 7% del Producto Interno Bruto del país y aglutina el ecoturismo también y productos no tradicionales y el fomento de la industria creativa, ¿verdad? Que Quetzaltenango se caracteriza por mucha parte de eso. Además, sí es muy importante sentarse y, como muy bien lo mencionaban anteriormente, crear mesas técnicas para hablar sobre el paradigma económico y hablar cómo trasladamos esto al mundo empresarial y especialmente como ir estableciendo de alguna manera el desarrollo de la estructura, de la infraestructura. Gracias. Muchísimas gracias. Esta es la oportunidad de Flor Maldonado del partido UCN. Muchas gracias. Para iniciar, nosotros también creemos en la descentralización, es uno de nuestros principios y valores como partido. Con esa base, lo que iniciamos es con un diagnóstico para evaluar las fortalezas y capacidades de cada uno de los municipios. Ya con eso desarrollamos una estrategia que pueda medir a corto, mediano y largo plazo qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Uno de los puntos sería fortalecer la economía local, apoyar al emprendedor local, capacitar al emprendedor local, introducir la economía naranja, que son nuevas bases de innovación y tecnología para que se pueda desarrollar dentro de un nuevo foco de economía y emprendimiento,
apoyar el turismo local, apoyar también el fomento y desarrollo de la infraestructura y seguridad para que podamos proveer un sistema seguro y confiable para el desarrollo económico. De Dwight Martínez del partido Vamos. Álida, el doctor Alejandro Yamatei siempre dice algo, que Quetzaltenango es una tierra bendita en la cual uno puede tirar hasta cualquier cosa en la calle y retoña. Y eso es producto de lo que nosotros somos como quetzaltecos, personas altamente productivas. Quetzaltenango, a pesar de los malos gobiernos que han existido, se ha desarrollado increíblemente, es uno de los polos nacionales de desarrollo donde más inversión ha venido, y esto atiende a dos cosas. En primer lugar, a la inseguridad. Las tasas de inseguridad en Quetzaltenango son muy bajas. Nosotros estamos claros en que tenemos que apostarle a eso, a mantener tasas de inseguridad bajas que nos permitan a nosotros atraer inversión. Lo segundo, Quetzaltenango a nivel nacional se definió en 4 áreas: turismo, salud, educación, lo cual se resume en servicios. Lo mejor que nosotros producimos en Quetzaltenango es nuestra gente, el capital humano que nosotros tenemos es lo más increíble que hay, pero sumado a ello tenemos nosotros una ventaja competitiva que entiendo a mis compañeros al no ser de Quetzaltenango no la conocen, que es la energía eléctrica. El costo de energía eléctrica que nosotros tenemos es muy bajo y eso permite a muchas empresas instalarse acá y generar fuentes de empleo. Nosotros estamos claros en el gobierno del doctor Alejandro Yamatei que vamos a garantizar que el costo de la energía eléctrica en Quetzaltenango siga siendo bajo para que podamos mantener esa ventaja competitiva. Y por último, como tenemos un capital humano alto, nosotros estamos claros en que debemos enfocarnos en retomar el programa de Mi Primer Empleo, el cual genere oportunidades a los jóvenes. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Rudy Israel Casimiro Elías del partido Huinaca. Adelante. Las propuestas deben ser reales y las propuestas deben de poder llevarse a cabo. ¿Y en qué tiempo? Fue la pregunta, ¿no? Necesitamos activar la infraestructura del departamento. Tenemos una infraestructura olvidada. Y esto debe de hacerse a través de empresas del mismo departamento que generen empleo para personas del mismo departamento. Si ponemos dinero en las manos de los quetzaltecos, lo van a gastar en Quetzaltenango y eso va a generar el ciclo de reactivar la economía de los comercios. Punto número 1, y a corto plazo, en un año podemos generar empleo en el ámbito de la infraestructura del departamento, pero a esto hay que acompañarlo con seguridad. La inseguridad causa temor en las personas y en las empresas en la generación de empleo y en la inversión. Si un departamento sin seguridad no podrá desarrollarse e ir activando su economía. Además, planteamos una reforma educativa. No podemos seguirle enseñando a los jóvenes cómo trabajar, cómo tener mano de obra. Debemos también enseñarle a cómo ser creativo, a cómo crear empleo y a cómo impulsar el desarrollo de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las respuestas de los candidatos y representantes de partidos políticos. Esta segunda pregunta realizada por Aleida de León de la Universidad de San Carlos hacía referencia a propuestas de desarrollo específicas para el departamento de Quetzaltenango. Ustedes escucharon también las diferentes ideas que han lanzado los partidos políticos para buscar el desarrollo del departamento altense. Ahora es momento de escuchar la tercera pregunta y está a cargo de María José Barrientos de la Universidad Rafael Landívar. Adelante, María José. Muchas gracias, buenos días. Varios han abordado el tema de la descentralización y mi pregunta es, ¿qué acciones en concreto tomarían para abatir la centralización, tanto económica como administrativa, que existe en el país y así poder contribuir con la economía en el interior del país? No solo me refiero a Quetzaltenango, sino en general al interior del país. Gracias. Es momento de escuchar la respuesta de María Alicia Ovalle Gramajo del partido Avanza, el tema la descentralización. Adelante. Gracias, María José, por la pregunta. Para responderla, lo que se debe de impulsar es que se conozcan los departamentos y que cada departamento demuestre por qué se debe invertir. Se debe invertir en los departamentos porque los índices de seguridad son menores que los que representa la metrópoli. Entonces, ¿por qué no invertir en otro municipio? ¿Por qué no invertir en otro departamento? Lo que debemos es impulsar el bienestar del resto de departamentos de Guatemala para que se empiecen a descentralizar las empresas que están centralizadas en la metrópoli y se den cuenta que hay departamentos que tienen gran campo, en donde hay espacios para construir empresas grandes y que representan un gran índice de seguridad, lo que le garantiza al empresario que el dinero que va a invertir va a estar seguro y se va a mover en la economía y va a hacer de que esto implemente mejores fuentes de trabajo. Momento de escuchar a Ofelia Ochoa de Convergencia.
Sí, bueno, en principio hay que evaluar la ley de descentralización, aplicarla y fortalecerla. Segundo, también creo que se debe facilitar todo el tema de los trámites en relación a la institución o implantación de nuevas empresas. Como lo vuelvo a repetir, la evaluación de todos esos servicios públicos y ver de cómo se generan, se mejoran para poder dar las condiciones necesarias para poder generar más empleo a través de nuevas empresas. También el tema de carreteras es el priorizar a Quetzaltenango específicamente, y no solo Quetzaltenango, sino todo el país, en el tema donde transporta o se dirige más la producción o los productos que de alguna manera se generan en cada uno de los departamentos. También se debe pensar en el aumento presupuestario según la realidad de cada localidad para aumentar esas capacidades y esas empresas, micro y medianas empresas, y también en referencia a los productos de cada localidad para producir, si tienen productos artesanales, hortalizas o indistintamente de dónde estén. Entonces creo que se debe centralizar, fomentar y fortalecer esa inversión económica, facilitar también toda la parte económica de préstamos para instituirlas, trabajarlas, capitalizarlas y poder generar ganancias y mejorar la economía. Ya la respuesta de Cristian Álvarez del partido Credo, adelante. Bueno, cada vez, María José, las preguntas se van poniendo más difíciles. Qué bueno poder compartir estas ideas, pero lo primero que yo te quiero decir es que la descentralización económica no va a ser posible si no hacemos una descentralización política. Lo más importante de una descentralización política es reactivar ese tema que estuvo presente en el 2015 de que vayamos a votar por la cara de cada uno de los diputados. Estos listados de lista nacional o los listados de los distintos distritos lo único que generan es una concentración de poder en los dueños de los partidos políticos que no logran terminar de descentralizar. Entonces, si no logramos esa descentralización política con listas abiertas, no se va a lograr. Pero para ir encaminando un poco tu respuesta, la segunda cosa, tiene que haber una descentralización fiscal. Los impuestos que se pagan en los distintos distritos o en los distintos departamentos tienen que quedarse en el departamento. Por supuesto, tiene que haber cierto subsidio, porque los municipios o los departamentos grandes como Quetzaltenango, Escuintla, Guatemala, Alta Verapaz generan bastantes recursos y habrán otros que generan menos. Entonces tiene que venir un subsidio hacia esos departamentos en temas de carreteras y eso. Tiene que haber una operatividad también de los recursos. El gobierno central debe asignar más recursos a los gobernadores. Vamos finalizando. Y los gobernadores deberían de ser de alguna manera electos. Es momento de escuchar la respuesta de José Carlos Dardón del partido Fuerza Adelante. Muchas gracias. Para el partido político Fuerza, la descentralización es muy importante. Necesitamos la aplicación de la ley en todo sentido y en todo ámbito. En ese sentido, el departamento de Quetzaltenango está contemplado para ser uno de los polos y de los ejes de inversión, igual que Escuintla y Alta Verapaz. En ese sentido, la inversión que queremos hacer es la creación de zonas francas para estos departamentos específicos, y en estas zonas francas hacer la inversión de TICs y BPOs, de servicios de BPOs. En ese sentido vas a crear fuentes de empleo, siempre y cuando tengamos esa certeza jurídica, que va a ser una de nuestras 4 estrategias que vamos a tener como partido político. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta de Sergio Barrios del Partido Humanista. Adelante, Sergio. En el Partido Humanista estamos muy interesados en la descentralización. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que es la encargada de velar por la Agenda Nacional de Descentralización, ha buscado en algunas maneras durante los gobiernos actuales poder incursionar y poder implementar este sistema de descentralización. La descentralización se maneja a través del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. Si ustedes saben, es uno de los sistemas mejor estructurados que hay a nivel nacional a través de los COCODES, COMUDES, CODEDES, corredures y en el Consejo Nacional de Desarrollo. Dentro de ese contexto, la descentralización forma un papel muy importante, ya que la intención no solamente es llevar las instituciones, sino crear la gobernanza y la gobernabilidad en cada uno de los municipios, generar las oportunidades de desarrollo y que los municipios tengan las características propias económicas y estatales dentro del contexto que tienen los grandes municipios o las grandes cabeceras municipales. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta del candidato presidencial Aníbal García del Partido Libre. Adelante, candidato. Gracias por la pregunta. En realidad hay que tomar en cuenta que descentralizar va a depender mucho del Congreso de la República,
Por eso hay que tener claro de que no se puede hablar de una descentralización a tope porque esto va a depender del Congreso que tengamos el otro año. Luego también hay que tomar en cuenta de que la decisión es fundamentalmente presupuestaria y le corresponde otra vez al Congreso de la República definir ese tema presupuestario. ¿Qué vamos a hacer en Libre desde el Ejecutivo? Vamos a proponer que los impuestos que se generan con relación al turismo sean repartidos en los departamentos en donde se generan. Quetzaltenango es uno de los que más genera ingresos por turismo y entonces sería ideal que esos departamentos que generan mayores ingresos por turismo puedan quedarse con los impuestos que genera el turismo. Pero repito una medida fundamental, la descentralización de la obra pública. No tenemos compromisos ni con empresas corruptas, ni con financiamientos ilícitos, por lo tanto podemos instalar empresas de los departamentos a condición de que generen trabajo en los departamentos. Y adicionalmente a eso, podemos generar toda una construcción de vivienda masiva en el departamento de Quetzaltenango a bajos intereses que permita cubrir el déficit habitacional y creemos que también se puede hacer todo descentralizando especialmente la contratación de las empresas. Muchísimas gracias. Es momento de continuar con las respuestas de los representantes de los partidos políticos. Es momento de escuchar a Miguel de León del PAN. Adelante. Sí, muchas gracias. Sinceramente es un tema bastante complicado porque como ya lo dijeron mis antecesores, se tiene que hablar de descentralización política, fiscal, hay tema de Congreso, hay tema de legalidad. Sin embargo, los que estamos optando para un puesto público, en mi caso a la alcaldía de Quetzaltenango, pues tenemos que hacer uso a su totalidad de la ley. Definitivamente descentralizar no significa crear más oficinas o hacer más oficinas. Tenemos que recordar que el poder lo ejerce la persona, no es la institución en sí. Entonces, tenemos que tener conciencia que las autoridades tienen que ser más humanas, menos burocráticas y se tiene que promover el acercamiento de la autoridad a su comunidad. No podemos estar dependiendo de autoridades que están solamente en cuatro paredes con una puerta. Se tiene que haber un acercamiento con la sociedad, se tiene que haber un acercamiento con la ciudadanía, ver sus inquietudes, llevar munis móviles y en fin, hacer mesas técnicas en las comunidades, en las aldeas, en los caseríos, no necesariamente en el área urbana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta del candidato presidencial Edwin Escobar del Partido Prosperidad Ciudadana. Adelante. Muchas gracias. Me encanta la pregunta porque esa es la propuesta de Prosperidad Ciudadana, construir un Estado municipalista descentralizado. Llevar esa autoridad, esa alegación de funciones y recursos financieros en la cercanía y la proximidad a la localidad y la gente que más lo necesita. Es gobernar con los municipios, es entender que los gobiernos centrales, presidencialistas y paternales han fracasado en historia más reciente de Latinoamérica. No funciona. Construir un país de arriba para abajo no funciona. El Estado es incapaz. Los incapaces de siempre. La vieja política ha sido incapaz de llevar soluciones al interior del país. La única forma de hacerlo, y lo hemos visto con soluciones muy concretas, es cerca de la gente. Dejemos que sean esos gobiernos locales y regionales, esas ciudades intermedias policéntricas como Quetzaltenango, las que brinden mejores soluciones para atraer inversión, generar empleo, mejorar la oferta educativa, mejorar el bienestar con esos polos de desarrollo en educación, en salud y demás cosas que tenemos que brindar para atraer esa inversión y generar más empleo formal. Ahí empieza. La descentralización es posible, pero es gobernar con los alcaldes, es darles más recursos financieros, más autoridad y más funciones, que sean ellos los que se encarguen de la educación, de la salud y la seguridad como funciona en otros países de Latinoamérica donde ya empezó este cambio. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Alma Zacarías del Movimiento Semilla. Bueno, con respecto a esto, María José, me parece muy importante esta pregunta, especialmente porque si revisamos tenemos que tener la capacidad de ejecución a nivel municipal para iniciar. Tenemos alrededor de 495 millones de quetzales en Quetzaltenango sin ejecutar. Entonces, si estamos pidiendo descentralización y no somos capaces de ejecutar el presupuesto que ya tenemos, entonces no nos va a servir mucho, ¿verdad? Entonces, fortalecer la municipalización de los servicios, promover las mesas técnicas y pues darle trabajo a la gente joven que tiene las capacidades para poder potencializar y ejecutar este presupuesto. Es muy importante, como ya le había mencionado antes, volver a revisar
todo el marco jurídico y pues de plano sí le tenemos que apostar al legislativo porque desde ahí va a surgir, pero urge la refundación de todos, si se dan cuenta, de todas las leyes, desde las más pequeñas hasta las que abordan cuestiones más globales de Guatemala. Gracias, María José. Muchísimas gracias. Escuchemos a Flor Maldonado del partido UCN. Adelante. Muchas gracias, María José. Respondiendo a tu pregunta, básicamente es uno de los principios que tenemos como partido, la descentralización, el empoderamiento de las municipalidades. La única forma de poder atender al ciudadano es teniéndolo de cerca. Sus demandas pueden ser atendidas directamente por las municipalidades, pero también requerimos empoderarlas y fortalecerlas con un plan de seguimiento en que tanto ellos ejecuten sus funciones, pero también que el ciudadano también ejerza su rol como ciudadano, y es fiscalizar qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Muchas gracias. Escuchemos a Dwight Martínez de Vamos. Adelante. María José, muchas gracias por la pregunta. Realmente para el doctor Alejandro Yamatei es uno de los temas que más le apasiona y tanto así que cuando nosotros construimos un partido político estábamos claros que los gobiernos locales eran la clave del desarrollo. Y si desde el inicio como partido político no empiezas haciendo las cosas bien, no lo vas a hacer en el gobierno, es tarde para eso. Nosotros estamos claros que los gobiernos locales son las claves del desarrollo. El único inconveniente que se encuentra en los gobiernos locales es el siguiente: cuando te trasladan a ti la responsabilidad de hacer las cosas o las facultades como lo establece el Código Municipal, solo te dan la obligación de hacer las cosas, mas no te dan el presupuesto. Y ahí es donde empieza el primer limitante que tiene un gobierno local. ¿Cómo responder al tema de educación cuando tú te haces cargo de las escuelas a nivel local y no tienes presupuesto para maestro? Mejorar el sistema presupuestario, más y mejores recursos para las municipalidades. Si nosotros estamos claros en este tema, también estamos claros en que necesitamos crear una Secretaría de Asuntos Municipales que facilite a los gobiernos locales generar mejores condiciones. Generar gobiernos locales es generar desarrollo, y generar desarrollo es generar inversión, y la inversión nos genera a todos nosotros empleo. Gracias. Es momento de escuchar al representante del partido WINAC, Rudy Israel Casimiro. Adelante. Definitivamente debemos iniciar pensando en que la política tradicional no debe continuar. La obra gris, los proyectos no se llevan a donde corresponden, se llevan para satisfacer al electorado que en cierto punto votó al candidato. Y esto no permite la descentralización, no permite que los recursos lleguen a donde corresponden. Por eso es necesario que cada municipio, que cada gobernante, que cada municipalidad esté capacitado para la labor que va a desempeñar. Por eso debemos llevar descentralización de salud, de educación. No podemos olvidar a los sectores olvidados, no podemos dejar de ver a las comunidades. Por eso, desde el movimiento político WINAC planteamos el emprendimiento comunitario. Desde allá se puede hacer emprendimiento, desde ahí se puede producir riqueza, desde ahí se puede producir las condiciones para una vida digna, para una vida llena de felicidad. Pero para ello necesitamos alta voluntad de quienes hacemos política y de quienes vayamos a ocupar los cargos públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al representante del partido WINAC. Con esto finalizamos la primera ronda de preguntas. La última pregunta abordaba el tema de los modelos de descentralización. Ustedes escucharon allí a los candidatos y representantes de partidos políticos que esbozaron sus líneas generales, sus ideas puntuales de cómo impulsar una descentralización más efectiva. En la siguiente ronda son 3 preguntas que continuarán en la transmisión por streaming en prensalibre.com y guatevisión.com. Por cuestiones de tiempo para formato de televisión ha terminado acá la ronda de preguntas, pero continuamos con la segunda, que también abordará temas específicos de empleo e inversión. Y la siguiente ronda la inicia Génesis Puquemé. Ella es estudiante del 9º semestre de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mesoamericana. Adelante, Génesis, con tu pregunta. Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta es en cuanto a lo que ya muchos han estado platicando. ¿Cómo, con qué planes, en alianza, con qué ministerios ya estando en el puesto de gobierno, van a ustedes poder generar empleos en áreas rurales y marginales para jóvenes que no tienen un nivel académico universitario? Gracias. Comenzamos con las respuestas de este lado. María Ofelia Ovalle del María Alicia Ovalle del Partido Avanza. Adelante.
Gracias por la pregunta, Génesis Pu. Para contestar a lo preguntado, uno de los ministerios que ayudaría a esto sería el Ministerio de Desarrollo Social. Es un ministerio que está enfocado en el crecimiento y en el desarrollo de comunidades en donde no han tenido el alcance por algún motivo de la educación y de un desarrollo estable y de un desarrollo digno. Este ministerio podría ayudarnos. El Ministerio de Economía es otro de los ministerios que también podría ayudarnos. El Ministerio de Cultura y Deporte. Son 3 ministerios importantes que pueden coadyuvar al fortalecimiento de la economía y del empleo en los lugares donde aún no se ha tenido un acercamiento. Gracias. Es momento de escuchar la respuesta de Ofelia Ochoa de Convergencia. Adelante. Sí, creo que como Convergencia y en el gobierno de Benito Morales y Claudia Valiente, nosotros proponemos el hecho de trabajar con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Creo que en realidad excluir a un ministerio de los 14 que están es un poco difícil porque de alguna manera todos aportan para el desarrollo económico y del empleo de las y los jóvenes. En algún momento existió lo que es el Gabinete de Gobierno de Juventud. Creo que esta institución fortaleció mucho el trabajo de la juventud. Lamentablemente se le dejó sin efecto. Creo que instituciones como estas, donde albergan ministerios e instituciones que puedan fomentar y crear estrategias desde lo local y desde el gobierno nacional para implementar y fortalecer el tema de la economía y el empleo en condiciones dignas es sumamente importante. Gracias. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Cristian Álvarez de Creo. Génesis, los viejos políticos o la política de siempre insiste con más de lo mismo, con más leyes, con más permisos. Esas buenas intenciones no funcionan. Aquí lo que funciona es más seguridad, que los malos estén presos, que haya mejor infraestructura y que vengan nuevas empresas. No van a ser los sueldos y los salarios que todos soñamos, pero por ahí vamos a empezar y poco a poco van a ir mejorando. Pero hay que hacer 2 apuestas que son muy importantes en este país. La primera es apostarle al turismo. Este país tiene una bendición cultural, histórica y en recursos naturales. Si hay lo primero, seguridad, infraestructura, que ya dije, los turistas van a venir encantados a este país y eso es una gran fuente de ingresos. Y la segunda apuesta, hay que reformar el sistema de educación, porque cuando viene competencia es difícil competir, pero nos tenemos que preparar desde hoy para los puestos complicados que van a ser en 10, 15 o 20 años. Y eso es con educación. Hay que cambiar el modelo educativo. Ya no podemos seguir comprando pupitres, hay que comprar mesas interactivas, hay que dignificar a los buenos maestros. No podemos seguir con Joviel ahí dirigiendo esto. Tenemos que entrarle de frente a la educación, que es la que nos va a preparar a futuro. Vamos y hoy finalizando. La inversión. Muchísimas gracias. Cristian, es momento de escuchar a José Carlos Dardón del Partido Fuerza. Muchas gracias. Para el Partido Político Fuerza es muy importante, para el ingeniero Mauricio Rasford. De igual manera, estamos contemplando esta necesidad y las alianzas que se van a hacer y a los ministerios a los que más se van a trabajar, porque todos vamos a trabajar, pero con los que vamos a trabajar en esta generación de empleo para los jóvenes específicamente va a ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas y a través del INGUAT por la necesidad del turismo. ¿En qué se van a basar las necesidades de cada uno de estos ministerios? Te voy a explicar. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación va a ser por medio de la necesidad agroforestal. Entonces vamos a hacer por medio de un sistema en el que las personas del interior del país pueden utilizar la tierra de manera para reforestar y de esa manera también vamos a poder tener servicios agromercantiles, ¿sí? Vamos a trabajar con el Ministerio de Energía y Minas para la reforma de la ley de minerías. Y así los fondos que requieren Guatemala sean para la comunidad y para los departamentos en los que están trabajando. Para el Ministerio de Educación va a ser trabajar en una nueva propuesta educativa que, como bien decían otros compañeros, es lo que más se requiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Es momento de escuchar a Sergio Barrios del Partido Humanista. Adelante, Sergio. En Partido Humanista lo principal es que los ministerios funcionen de manera coordinada, coherente, porque realmente hacer alianzas no es la funcionabilidad, sino realmente que a través de la gobernación del Ejecutivo realmente puedan funcionar como debe ser cada uno de los ministerios y evaluar qué ministerios realmente son necesarios para poder crear y generar empleo.
El doctor Edmond Mulet, como un diplomático nato, ha propuesto crear estrategias de vinculaciones internacionales, traer alianzas a Guatemala y generar ingreso económico a través de alianzas con países que nos puedan apoyar. Realmente Guatemala como tal no puede salir sola ante esos conflictos. Tenemos gente, tenemos capacidad, pero necesitamos apoyo en los desarrollos educativos, formar jóvenes y señoritas para hacer mano de obra calificada y generar inversión internacional. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar al candidato presidencial Aníbal García del Partido Libre. Adelante, candidato. Bueno, como candidato presidencial del Partido Libre, tengo clarísimo que una deuda histórica que este país tiene con sus ciudadanos es justamente con el área rural. Y como alguien que proviene del área rural, entiendo que el desarrollo rural es fundamental para el desarrollo del país. De esa cuenta, hay que tomar en consideración que no necesitamos una ley de desarrollo rural. Lo que necesitamos es una política decidida en favor del desarrollo del área rural, y eso lo podemos hacer al momento de tomar posesión. ¿Qué ministerios? El Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía. ¿Por qué estos ministerios? Porque el Ministerio de Comunicaciones es vital para generar todos los caminos rurales y toda la infraestructura que se necesita. El Ministerio de Agricultura porque el desarrollo del campo depende mucho de mejorar la producción en el campo. Y el Ministerio de Economía porque tiene que facilitar todo un andamiaje crediticio para que realmente podamos tener a través de ese Fondo Popular Masivo posibilidades de tener crédito en el área rural. Pero hay algo fundamental. La capacitación técnica. Le queremos decir al campesino, aquí hay crédito, aquí hay esto, pero no le capacitamos. Lo fundamental es capacitar. Sueño con que los estudiantes universitarios también se involucren en este desarrollo rural. Muchísimas gracias. Continuamos de este lado con el representante del Partido PAN, Miguel Antonio de León. Su respuesta. Sí, muchas gracias. El tema laboral en el área rural es un tema bastante álgido porque ahí intervienen una serie de factores que imposibilitan realmente el pleno desarrollo. Sin embargo, tenemos que ser prácticos para tomar el tema. Definitivamente se tiene que tecnificar al área rural a través de conocimientos prácticos, técnicos, por ejemplo, manualidades, tejidos, albañilería, sastrería, zapatería. Definitivamente también toca las puertas a hacer alianzas interinstitucionales con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo. Soy fiel convencido también de que definitivamente, en primer lugar, también se le tiene que hacer visible a estas personas. Están en el olvido. Realmente nosotros consideramos de que el Código Municipal, el respeto a la ley, tiene que ser bien claro y dice perfectamente bien que la política de gobernanza municipal se hace en base a los planteamientos del ciudadano. Entonces, definitivamente tenemos que interactuar todos los sectores vivos de la ciudad. En este orden de ideas, somos fieles creyentes de que teniendo más de 11 universidades aproximadamente, tenemos que hacer alianzas para becas para todas estas personas y luego, al momento de ser profesionalizadas, que retribuyan esas becas a la municipalidad con trabajo. Muchas gracias. Continuamos con la respuesta del candidato presidencial Edwin Escobar del Partido Prosperidad Ciudadana. Me llama de sobremanera la atención cómo todos se suman a la iniciativa de descentralización, pero cuando les preguntamos cómo dar una solución en el área rural y marginal para esos jóvenes que andan buscando empleos formales o tener acceso al empleo y a la economía, regresamos a dar soluciones centralistas, donde el gobierno central tiene que dar la solución. Eso no funciona. Lo que funciona es que sean los gobiernos locales los que den las soluciones concretas. Centros municipales de capacitación integral, donde enseñamos competencias productivas en el hogar para que los jóvenes encuentren sostenibilidad financiera para poder seguir educándose a nivel medio, intermedio, técnicos universitarios y luego la universidad. Es porque no tienen acceso a economía, que dejan de estudiar para poderse incorporar a darle sustento a la familia. Tener soluciones concretas como esa es lo que tenemos que hacer en este país. Entonces, darle trabajo hoy al joven en el área rural es generar encadenamientos de valor y mejorar la productividad. Es un plan Marshall para Guatemala. Es generar que la gente pueda producir una segunda o tercera cosecha. Es que el joven tenga acceso a educación en inglés o formación técnica en el área urbana marginal para poder tener acceso a trabajos de servicios, de manufactura liviana, para que con ese sustento económico pueda entonces educarse a otros niveles. Eso es atraer inversión para generar empleo y eso es mejorar la oferta educativa para mejorar la economía de este país. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar la respuesta de Alma Zacarías del Movimiento Semilla. Adelante. Génesis, con respecto a esto, también es muy valioso, creo yo, que podamos considerar que estamos hablando, como lo mencionaba anteriormente,
Y vuelvo a insistir que es un tema estructural, porque estamos hablando de las comunidades que están en la periferia de la ciudad. Tenemos el Valle de Palajunoj, para ser más específicos, una comunidad básicamente abandonada como Las Majadas, ¿verdad? Poniendo un ejemplo. Pero ¿cómo vamos a resolver esto si lo que necesitamos es disminuir las brechas de desarrollo en términos de desarrollo humano, ¿verdad? ¿Qué alianzas tenemos que hacer con todos? Esa es una responsabilidad de todos y todas, incluyéndote a ti como estudiante universitaria y también como parte del 1% de la población que tiene acceso a la universidad universitaria. O sea, ¿qué hacemos nosotros como universitarios para poder ir y hacer, digamos, proyectos en este caso en estas comunidades? La idea es avanzar todos y todas juntos, ¿verdad? Entonces, creo que este es un problema que tiene que ver con la pobreza y con la extrema pobreza, con la gente que puede vivir con únicamente $1, si es que lo tienen, ¿verdad? Pero entonces, básicamente, la propuesta es que nos incluyamos todos y todas. Es momento de escuchar a Flor Maldonado de UCN. Adelante. Muchas gracias, Genesis, por tu pregunta. El tema de empleo no es únicamente un problema de los que no son egresados de la universidad. Mucha gente que es egresada de la universidad también tiene un problema de inserción laboral. Realmente no existe una fórmula exacta que te diga con X ministerio sí, con X ministerio no. Responsabilidad de todos los sectores de la sociedad es que nos involucremos para generar una oportunidad para todas aquellas personas que no tienen una oportunidad para poder insertarse laboralmente. Crear espacios de capacitaciones, de socialización, de networking, en que la gente pueda invertir tiempo de forma productiva y que esta productividad se vea compensada o concretada en emprendimientos o negocios que puedan ser brindadores de oportunidades laborales para más gente. Es momento de escuchar a Duay Martínez del partido Vamos. Gracias por la pregunta. Verdaderamente empiezo entendiendo que la descentralización es importante para generar el desarrollo en el área rural. Sin embargo, también hay que entender qué le corresponde al gobierno central y qué nos corresponde a los gobiernos locales. Comprendo al licenciado Edwin, que tiene una municipalidad grande con un presupuesto extremadamente grande, pero creo que no conoce municipalidades con un presupuesto de 8 millones que no tendrían la capacidad de enfrentar este tipo de desafíos o este tipo de retos. Iniciando con eso, respondemos. Para el gobierno del doctor Alejandro Yamatei debe de existir un programa que nos permita a nosotros generar garantías a nivel rural. Esto lo atendemos nosotros de dos formas. La primera y la más importante. Hace varios años se generó un programa que se llamaba Mi Primer Empleo, el cual fue generado por muchos de los jóvenes que hoy son dirigentes de nuestro partido político. Ellos establecieron una alianza público-privada en la cual incluyeron a las iglesias. Con esta relación permitieron que muchos jóvenes ingresaran a nuestro sistema económico a través de un empleo que duraba durante 6 meses. El gobierno le daba un apoyo económico a una empresa y la empresa podía contratar a una persona durante el tiempo que a esta persona le llevaba a poder aprender nuevas características, nuevas destrezas laborales. De la misma forma, nosotros estábamos claros de que el desempleo no es únicamente el área rural. Recuérdense que de 180 a 200 mil jóvenes, el 20% únicamente consigue empleo. Es momento de escuchar al representante del partido WINAC, Rudy Israel Casimiro Lías. Debemos iniciar pensando y que necesitamos poblaciones sanas y con capacidades. No podemos pensar en llevar desarrollo económico y trabajo y aprovechar esa fuerza de trabajo si nuestras poblaciones, si nuestras áreas rurales están con enfermedades. Debemos iniciar, por esto el movimiento político WINAC plantea las líneas educación y salud como temas primordiales para atender el área rural. Además, ¿con quiénes vamos a hacer alianzas? Vamos a hacer alianzas con los ministerios existentes, no necesitamos crear más ministerios. También necesitamos hacer alianzas con el sector privado. El sector privado ha demostrado tener la capacidad de generar riqueza. Debemos tener alianzas y debemos fijar condiciones leales en beneficio de ambas partes, para el beneficio de las comunidades. Veamos, San Juan Ostuncalco es uno de los mayores productores de papa, pero no producen papalinas. Ahí queremos llegar y vuelvo a repetir con el emprendimiento comunitario. Debemos llevar esa tecnificación para que nuestras comunidades tecnifiquen y que su producción sea de mejor calidad y más competitivas para el mercado. También vamos a pactar con la gente, con las comunidades, con esa gente necesitada de una fuente
de capital, que son las remesas, y estas deben ser invertidas, no llevarse directamente al gasto y acabarlo. Debemos invertir para que estas mismas comunidades vayan desarrollándose. Gracias. Muchísimas gracias al representante del partido WINAC. Continuamos en esta segunda ronda de preguntas protagonizada por estudiantes de las universidades del país. Y bueno, seguimos hablando de modelos y propuestas de desarrollo. Recordemos que este es el primero de 5 foros que se está realizando en distintos departamentos. En esta ocasión fue el protagonista la ciudad de Quetzaltenango, pero le seguirán Mazatenango, Chiquimula y la ciudad capital, en donde se abordarán temas de política y mujer, de desarrollo, transparencia y también en las entrevistas y los foros de los candidatos presidenciales. Continuamos entonces con esta segunda ronda y es la oportunidad de Marcos Velázquez de la Universidad de San Carlos. Adelante, Marcos. Muy buen día a todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan de la actual base tributaria respecto a la actuación de SAT? ¿Y cómo legislarían para eficientar los procesos de fiscalización de parte de su partido político? Muchas gracias. Es momento de escuchar la respuesta de la representante del Partido Avanza. Gracias por la pregunta, Marcos. Para contestar lo que preguntaba, SAT es una entidad que ha logrado recaudar lo que fiscalmente se debe de hacer, de acuerdo al periodo fiscal. SAT ha recaudado, hay impuestos, hay dinero, hay una hacienda pública en Guatemala. En relación a la legislación de cómo mejorar la SAT hay ley, la ley está perfecta, la ley es positiva. Lo que debemos de hacer es aplicarla, es interpretarla de la manera correcta. No necesitamos más leyes, las leyes que tenemos están perfectas. Lo que necesitamos es interpretarlas, es aplicarlas. Con eso vamos a poder hacer que la SAT pueda recaudar el nivel de impuestos que se necesita y así llegar a la meta de cada año fiscal. La oportunidad de Ofelia Ochoa de Convergencia. Adelante. Sí, como Convergencia definitivamente se tiene que hacer un análisis en el tema de las leyes de tipo presupuestario para poder de alguna manera poder mejorar los ingresos a nivel de los tributos y específicamente que todos paguemos por igual, no con ningún tipo de preferencia y que de alguna manera se menoscabe la economía de las mayorías, sino las minorías también tienen que pagar lo justo acorde al lucro que han tenido y se benefician de nuestro país. En segundo, creo que se debe implantar o darle seguimiento a la agenda el tema de corrupción e impunidad. Yo creo que se debe generar esa confianza para pagar todos los tributos y todo lo necesario para nuestro país y generar la confianza en la población para que ellos puedan también de forma voluntaria, sin evadir sus obligaciones, poder llevar los recursos o todo lo que todos y todas estamos obligados a dar. También debemos, de las leyes y normas que se tienen actualmente, realizar la interpretación correcta. Creo que también en la Superintendencia de Administración Tributaria se debe de agilizar esa recepción de los tributos, porque muchas veces son muy engorrosos los trámites que cansan a la población y prefieren no darle cumplimiento a esas obligaciones como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Cristian Álvarez de Creo. Gracias, Marcos. Muy bien planteada la pregunta porque obviamente el sistema fiscal es la parte en la que el gobierno interviene mucho con el sector empresarial. Un sistema económico sano, como ya lo había definido, que sube salarios y baja precios, tiene impuestos bajos y fáciles de cobrar. En este país nos encanta complicar el pago de los impuestos y el tema central es porque el gobierno no confía en los ciudadanos. Entonces ahí va trámite y trámite y trámite y otra vez esos trámites, ese exceso de tramitología lo que hace es ahuyentar contribuyentes, fomentar economía informal y reducir la base tributaria. Este país necesita urgentemente que la base tributaria sea ampliada, que todos sintamos que hay que pagar y por supuesto el gobierno debe de eficientizar el gasto de una manera que levante la conocida moral tributaria. Pero los impuestos deben de permanecer constantes en el tiempo porque son parte importante de los flujos que hacen las empresas para invertir. Un país que cambia leyes fiscales, un país que persigue penalmente la evasión. Ese es un país que está condenado a no atraer empresas. La evasión se tiene que perseguir.
por la vía administrativa. Vamos pero no estar metiendo preso a todo aquel que se le ocurre al azar que no pague impuestos. Eso es muy dañino. Es momento de escuchar a José Carlos Dardón del Partido Fuerza. Adelante. Muchas gracias. Para el Partido Político Fuerza y para el ingeniero Mauricio Radford, el principio fiscal es muy importante y te voy a explicar por qué. Estamos conscientes del principio de igualdad que nos garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos la confianza y la certeza de que lo que necesitamos es certeza jurídica para que de esta manera las empresas y la inversión actual y que venga van a tener la certeza para poder invertir en Guatemala. De tal manera que la utilización transparente de los recursos que actualmente se están financiando al Estado de Guatemala puedan llegar al usuario. ¿Sí? De esta manera los ciudadanos vamos a poder recuperar la confianza en el Estado y de esta manera no vamos a tener a estos grandes evasores que toda la vida lo han hecho. ¿Por qué? Porque el gobierno todo se lo roba. Si tenemos una transparencia y una utilización eficaz de los recursos que estamos recaudando, vamos a tener una mejor inversión a través de esta certeza jurídica que tanto requiere Guatemala y el principio de igualdad constitucional. Muchas gracias. Continuamos con Sergio Barrios del Partido Humanista. Para el Partido Humanista y el doctor Edmond Mulet, lo importante es crear la cultura tributaria, no como un eslogan ni como un panfleto publicitario, sino que cada guatemalteco se le enseñe a tributar. Y esto se hace a través de una socialización y crear leyes de tributo que sean amigables, provocar confianza, ser transparente en el uso del tributo y crear políticas amigables para los pequeños, medianos empresarios y sobre todo políticas para la inversión internacional y evitar sobre todo la burocracia, que esto atrase todos los procesos y así el tributo pueda llegar a funcionar como una inversión para nuestro país. Es momento de escuchar al candidato presidencial Aníbal García del Partido Libre. Bueno, el Libre sí queremos dejar claro de que nosotros sí estamos totalmente en desacuerdo en que los que evaden no estén en la cárcel, tienen que estar en la cárcel, así de sencillo. Porque la evasión nos hace un tremendo daño. En Guatemala se evaden aproximadamente de 20 mil millones de quetzales a 30 mil millones de quetzales anualmente. Y se van otros 20 mil millones de quetzales en corrupción. ¿En dónde deben estar? En la cárcel. Así de sencillo. Tenemos el país con la menor carga tributaria en Latinoamérica y no lo hemos logrado mejorar. De manera que aquí todos tenemos que ponernos serios, todos tenemos que ponernos responsables, facilitar el pago de impuestos, por supuesto es algo que debe hacerse, pero fundamentalmente debemos entender que necesitamos recursos porque sacar a la gente de la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidades, construir la infraestructura que necesitamos pasa por tener recursos económicos. De manera que el tema tributario no se trata de subir impuestos, no se trata de incrementar los que tenemos, pero si queremos enfrentar la inseguridad ciudadana, nuestras carencias graves, tenemos que tener impuestos disponibles y un gobierno que no robe y unas municipalidades en donde el 95% de los alcaldes deje de ser corruptos. Vamos concretando. Muchísimas gracias. Continuamos escuchando las respuestas de los representantes de partidos políticos y candidatos con este tema, el tributario. Adelante, el representante del Partido PAN, Miguel Antonio de León. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo de que el problema no es tanto de fiscalización, creo que podemos ver las noticias y la coyuntura que vive el país y pues no han salido las notas como salían en años anteriores en donde la recaudación era baja. Creo que el problema es más de ejecución. Cómo se tiene que transparentar la ejecución, definitivamente invitando a todas las entidades públicas a que le hagan una invitación a la Contraloría General de Cuentas para que puedan ser, ese es el cuco de la ejecución ahorita en los órganos públicos. Definitivamente no es un problema de fiscalización, es un problema de ejecución. También hago un llamado, hago una invitación para que definitivamente todos los órganos administrativos, independientemente que sean municipales o estatales, esos puestos de confianza en cuanto a temas de ejecución, los saquen a convocatoria. No llevemos amigos, no llevemos personas de nuestra confianza, porque los puestos de confianza no son de la persona, son de la autoridad, son del órgano público. Asimismo, definitivamente creemos de que al momento de tener transparencia va a haber mayor ingreso tributario
y va a haber mejor calidad en la ejecución. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar al candidato presidencial Edwin Escobar del Partido Prosperidad Ciudadana. Muchas gracias. No más impuestos, más incentivos. Hay que aumentar la base tributaria. Hay que aumentar la economía del país para que haya más impuestos recaudados, pero producto de esa base tributaria. Que todo el mundo pague sus impuestos. Hacerle fácil al pequeño microempresario poder tributar y formalizarse. Pero más allá de la corrupción, que hay que seguir luchando contra ella y generar más transparencia y confianza, generar esas condiciones para que venga inversión y generar empleo formal, hay que entender que nuestro Estado, que es pequeño, es ineficiente e inefectivo en su inversión. La gente ha perdido confianza en sus impuestos porque no mira resultados inmediatos en la cercanía, en la proximidad, en la inmediatez de su necesidad local. Eso es lo que necesitamos, que sea a nivel local descentralizado que los recursos lleguen. Es inaudito que aquellos que proponen bajar inclusive los trámites cuando han gobernado nos han puesto más trámites. Ahí está el ejemplo de Conadur. Nos han hecho imposible poder invertir. Entonces hoy lo que estamos proponiendo es que sea a nivel local esa solución. Descentralizar este país es generar más condiciones para que todo el mundo pueda tributar y con transparencia generar la confianza en que sus impuestos están invirtiendo adecuadamente. Hoy ese Estado gasta en funcionamiento 88%, invierte apenas 12%. Pero si los gobiernos locales y regionales invirtieran ese dinero, sería mucho más efectivo porque sería fiscalizado y priorizado por las mismas comunidades que son las que más exigen desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Alma Zacarías del Movimiento Semilla. Adelante. Muy bien, en este caso yo quisiera mencionar y reconocer que la doctora Telma Aldana investigó grandes casos de investigación fiscal y queremos reglas claras, ¿verdad? Como bien lo mencionaba ella, donde la recaudación pueda destinarse a la ejecución que está vinculado respecto a las en la efectividad de las obras en las comunidades, ¿verdad? Y para eso nosotros pensamos primero, respondiendo a tu pregunta, primero la cultura de tributación. En ninguna escuela nos enseñan cómo se deben hacer todos esos largos procesos para tributar. Agilizar y modernizar los trámites, ¿verdad? Para iniciar. Y aparte de eso, 3 cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta aparte. La recaudación, todos tienen que tributar, todos los señores del CACIF deben tributar. Tenemos que ser los pueblos los que fiscalicemos y también tenemos que fiscalizar la ejecución. En este caso es un secreto a voces saber que los procesos de recaudación de la SAT explota al pequeño contribuyente y las grandes empresas no pagan. Entonces, esa sería mi contribución con eso. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Flor Maldonado de UCN. Muchas gracias. Para el partido político UCN y el ingeniero Mario Estrada, parte del proceso de tributación es un tema muy importante, muy relevante, tomando en cuenta la baja tasa impositiva que tenemos como país. La poca conciencia que tenemos como ciudadanos también, independientemente del segmento en el que estemos ubicados, es la poca tributación que tenemos y la desconfianza que tenemos en la ejecución del mismo. Pocos resultados se ven desde algún lado, sin embargo, tenemos que volver al tema educativo. ¿Por qué es importante tributar? ¿Para qué se va a utilizar? Y como ciudadanos también cómo podemos auditar el uso de estos recursos. Muchas gracias. Es momento de escuchar a Roy Martínez de Vamos. En primera instancia, sí estar claros en que para nosotros que las personas que infrinjan la ley deben de pagar de acuerdo a lo que les corresponde en la medida de lo que a cada uno, en la gravedad de sus actos. Para nosotros está claro que el tema de la base tributaria, regresamos a la pregunta anterior, tenemos que garantizarle y generar condiciones apropiadas para que las personas que se encuentran en la economía informal vean como una ventaja competitiva el poder estar en un sistema de la formalidad del negocio, en la formalidad empresarial, que eso les permita a ellos pasar de pequeños empresarios a grandes empresarios, tener la visión de poder emprender. Para nosotros es importante facilitar los medios, generar oportunidades, generar condiciones apropiadas, mejorar. Estamos claros que el tema acá no es la recaudación, el tema es la calidad del gasto. Hasta que las personas como nosotros, normales ciudadanos, veamos que nuestros recursos se usan de una forma apropiada y coherente con nuestras necesidades, el pagar impuestos va a dejar de ser un castigo y se va a convertir en una obligación que me permita a mí generar desarrollo a través de mis impuestos. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar al representante del partido WINAC, Rudy Israel Casimiro. Adelante. Desde el movimiento político WINAC planteamos no subir más impuestos. Debemos de aplicar la capacidad de pago. El que más gana, que más pague. Quien no tiene ingresos y el pequeño emprendedor que está iniciando, debemos ayudarlo, no debemos afectarlo con impuestos. Es lamentable
que lo poquito que ingresan en un pequeño contribuyente se le dan impuestos y no lo tiene para el sustento de su familia. Además, debemos de mejorar los controles. El contrabando le hace un mal a este país y la SAT es la institución responsable de velar por ese tema. No se están pagando impuestos, entra producto de mala calidad que afecta a la salud del consumidor, pero como nuestra economía es baja, el pueblo prefiere comprarlo más barato. Esto es un arduo trabajo que el movimiento político WINAC tiene en sus líneas de mejorar este tema. Además, debemos de mejorar la devolución de los servicios a la sociedad. No podemos seguirle cobrando impuestos si no le devolvemos salud y no le devolvemos educación. Debemos de devolver los servicios en calidad, no en cantidad, para que el contribuyente vaya a efectuar el pago de sus impuestos sabiendo que va a haber una retribución en beneficio a él y a su familia. Por lo tanto, debemos de hacer cumplir la ley. Quien defrauda, pues también debe ser penalizado y ayudar al buen ciudadano. Guatemala necesita de buenos ciudadanos, de una población trabajadora que ayude a este país a salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al representante del partido WINAC. Así finalizamos la segunda pregunta de la segunda ronda, el tema de los impuestos, el tema fiscal. Ustedes ya escucharon las diferentes posturas de los grupos y partidos políticos aquí representados. Quiero reiterar de que para la realización de este foro se invitó a los 25 partidos políticos que han proclamado candidatos a la presidencia. De esa invitación respondieron 12 partidos políticos y se les dio la libertad para ellos designar a la persona que querían enviar para desarrollar el tema empleo e inversión entre jóvenes. Escuchamos entonces la respuesta de los candidatos y grupos políticos con el tema de los impuestos, un tema siempre bastante controversial. Continuamos con la última pregunta y está a cargo de Marco Rafael Méndez García Salas de la Universidad Rafael Landívar. Adelante, Marco. Muy buenos días, tengan todos los representantes de los partidos políticos. Creo que han hablado acerca de reformular, restablecer el sistema jurídico, también han hablado de descentralización, de empresa formal e informal, impuestos, pero creo que todo esto no se logra si no logramos una responsabilidad social empresarial, que creo que es algo que está bastante de moda en el país, por lo que mi pregunta en concreto es la siguiente. ¿Qué propuesta en concreto tienen para hacer de las normas de responsabilidad social empresarial coercibles y heterónomas y cómo esto beneficiaría a las generaciones futuras en Quetzaltenango? Muchísimas gracias. La respuesta, por favor, a la representante de Avanza. Marco Rafael, para responder lo que has preguntado, la propuesta que trae Avanza es elevar el nivel de empleo, tanto a nivel formal o informal en el departamento de Quetzaltenango y a nivel nacional, generando un desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para promover un empleo inclusivo, porque hay personas con discapacidad que no han sido incluidas para formar un empleo y que son importantes porque también generan un punto importante en la producción de la economía a nivel nacional. También promover el crecimiento económico sostenido de tal manera que los índices de pobreza y de pobreza extrema empiecen a disminuir a través de la generación de empleos, utilizando una educación técnica, porque no es suficiente una educación académica, ya que no es suficiente solo graduarse de un nivel diversificado para los jóvenes, sino también deben de tener algún tipo de una educación técnica para que a través de un oficio el empleo que ellos tengan sea un empleo que sea productivo y eminentemente económico. Entonces, eso es lo que ofrece Avanza, son propuestas viables y son propuestas que se pueden hacer reales a nivel nacional. Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a la representante de Convergencia. Sí, como Convergencia, en relación al tema de responsabilidad social empresarial, creo que de alguna manera tenemos que hacer el cumplimiento de todas las leyes relacionadas a cuando empresas no cumplen con la presentación de los informes correspondientes y la tributación que por obligación les corresponde. También es necesario crear todas esas normas en coordinación con las empresas para poder generar empleos en juventud, desarrollando sus capacidades y promover ese primer empleo
empleo, que es de suma importancia, porque recordemos de que lamentablemente pues, se requieren ya 2 años de experiencia en algunos empleos, sin embargo están ellos recién graduados, entonces cómo llegar a ese diálogo y a ese consenso para prestar oportunidades. También debe de dialogarse con las empresas para tener esta responsabilidad social en la inclusión de personas con discapacidad sin discriminación, también de todos los pueblos y específicamente también de la mujer, para poder generar una economía más amplia y que de alguna manera ayude a esta población que es vulnerable en la violación a sus derechos y específicamente en las de empleo. Pero todo esto también generando una fiscalización en relación al cumplimiento de todas las garantías laborales que establece nuestro Código de Trabajo y que actualmente no se cumplen. Muchísimas gracias. Toca el turno del representante del partido Creo. Gracias, Marco. Es interesante separar la función o la responsabilidad social empresarial de sus funciones empresariales. La principal función de un empresario es generar utilidades. Y con esas utilidades él va a poder pagar sueldos a tiempo y poder pagar, digamos, a todos sus proveedores. Y si no es rentable, pues no lo va a lograr. La segunda responsabilidad que tiene la empresa es pagar sus impuestos. Ojo, que hay una diferencia entre perseguir administrativamente a quien no paga y perseguirlos como criminales penalmente hablando. Es decir, los trámites administrativos se agotan y en algunos casos tiene que haber cárcel. Pero es muy distinto andarlos persiguiendo de forma como que si fuera, digamos, delincuentes. Tercer tema, ya un poco más alejado de las dos responsabilidades principales, que es pagar lo que deben y pagar impuestos. El tercero, creo que sí tienen que haber un consenso en empezar a recuperar nuestros recursos naturales. Hay que empezar a recuperar el agua, hay que empezar a recuperar los bosques y tiene que haber una conciencia, digamos, que una alianza entre el gobierno y los empresarios de respetar nuestra naturaleza, porque es una fuente tremenda de futura riqueza para este país, y si no la acabamos, pues no la vamos a poder usar en los siguientes años. Por supuesto, tiene que haber también dentro de los empresarios cierto localismo, el amor que decía Aleida de bueno, y para Michela, ¿qué hay? Los alcaldes tienen que negociar con los empresarios facilidades para que crezcan en lo local. Gracias. Es momento del candidato del partido Fuerza. Muchas gracias. Para el partido político Fuerza y para el ingeniero Mauricio Rasford, Marco, es muy importante la responsabilidad social del empresariado. A través, ¿cómo lo vamos a lograr? Te quiero contar. En cumplimiento de los ODS son son los del desarrollo sostenible, está la generación de empleo. A través de la generación de empleo vamos a darle cumplimiento a los compromisos internacionales que ha adquirido Guatemala, como por ejemplo también la acción estratégica que tenemos, que es el reglamento al trabajo a tiempo parcial. A través del reglamento a tiempo parcial podemos involucrar a las personas de los sectores vulnerables en la generación de empleo. La responsabilidad social de las empresas no se tiene que ver como una actividad de un día de que bajamos los precios o que va a ser gratis y para ayudar a cierto grupo y que de esa manera vayan a evadir impuestos, porque al final de cuentas eso es lo que hacen muchas empresas. La responsabilidad social debe ser la inclusión en los sectores más vulnerados al sector empresarial. De esa manera y en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales debemos de ser enfáticos en que las empresas privadas, esa sea su responsabilidad social. Muchas gracias. Partido Humanista, adelante. En el Partido Humanista consideramos que la responsabilidad social empresarial se basa en las preocupaciones sociales y medioambientales que se tienen que realizar a través de las empresas privadas y también en la empresa pública. La competencia de nuevos negocios, mercados más prósperos, la gobernabilidad, mejorar el medio ambiente, mejorar un clima de empleo. La responsabilidad social empresarial no es simplemente generar actividades de campaña social, sino generar cambios a fondo, donde podamos apoyar y sobre todo el medio ambiente, ya que en Partido Humanista somos ambientalistas y consideramos que la responsabilidad más real es el cuidado del recurso natural a nivel nacional. Es momento de escuchar al candidato presidencial del Partido Libre. En Libre consideramos que la responsabilidad empresarial se puede visualizar por lo menos en 3 áreas fundamentales. Primero, inclusión de personas con discapacidad. Segundo, creación de un programa nacional de pasantías para los que van a su primer empleo después de la secundaria. Y tercero, en el tema del ambiente.
Pero hay que entender, el tema de responsabilidad empresarial es un tema ético, es un tema que depende de la voluntad de los empresarios y que sabemos que los empresarios van a responderle a este país cuando tengan un gobierno que les genere confianza, cuando tengan un gobierno que genere estabilidad, cuando tengan un gobierno que dé el ejemplo. El compromiso nuestro es generar todas las condiciones para que no tengamos un gobierno con corrupción, para que tengamos un gobierno que garantice seguridad jurídica y a cambio le vamos a pedir a los empresarios la mayor responsabilidad social posible. Pero hay una que es ineludible y es pagar sus impuestos. Pagar sus impuestos y les prometemos que nosotros no se los vamos a robar. Muchísimas gracias. Pasamos de este lado la respuesta del representante del Partido PAN. Sí, muchas gracias. Seré concreto porque así lo pidió el que está preguntando, el estimado compañero. Definitivamente hacer coercible la responsabilidad social empresarial, no. Está más que comprobado por estudios científicos a nivel latinoamericano y mundial que criminalizar la conducta humana es la respuesta de un gobierno inútil. Y definitivamente no podemos ser coercibles con el empresario, sino que lo que se tiene que hacer es sencillo, despertar la conciencia social, hacerle ver las dos caras de la moneda, hacerle ver de que así como tiene el derecho a enriquecerse, también tiene la obligación de contribuir con los lugares o en el lugar donde se está enriqueciendo. Muchas gracias. Es momento de escuchar al candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana. Muchas gracias. El mejor programa social para el desarrollo de un país es la generación de empleo. Y para eso lo que tenemos que crear es las condiciones necesarias para que la gente venga a invertir y generar ese empleo. Mejor infraestructura, empoderar el talento humano, sobre todo nuestra juventud, que es lo que más tenemos en Guatemala. Y con eso poder atraer empresas que puedan invertir en manufactura liviana, servicios y tantas otras cosas que pueden aumentar la productividad de nuestro país. Esa responsabilidad social empresarial lleva más allá de la fiscalización, el pago de sus impuestos, el cumplimiento de la sostenibilidad ambiental, entre otros, generar las condiciones para que podamos motivar e inspirar a muchos a seguir ese buen ejemplo. La gente no solo quiere trabajar en un lugar donde le pagan bien, pero también un lugar que le genera propósito y le inspira a ayudar al prójimo. Queremos empresas que cuando vengan a lucrar a nuestro país, locales o internacionales, dejen algo también en el desarrollo humano, que fomenten ese desarrollo humano. Queremos esa conciencia social y para eso hay que motivarlo e incentivarlo, mejorando el incentivo de premiar a aquellos que lo hacen bien, darle vergüenza a los que no lo están haciendo y castigar a aquellos que no están cumpliendo con sus pagos de impuestos para dar bienestar en salud y seguridad al país. Vamos con la respuesta de la representante de Movimiento Semilla. Pues en este proceso de intercambio, ¿verdad?, de mercancía, papel, moneda, ¿verdad? Creo que es muy importante tomar en cuenta que el empresario tiene que ver a la persona como un sujeto de derecho. Y aparte de eso, hay por naturaleza, el empresario tiene claridad su sentido y su conciencia de clase. Entonces, esa parte creo que es muy importante que lo tomen en cuenta los empresarios, aparte del que el sujeto de derecho es el motor del desarrollo. Si tiene buenos empleados, va a tener buen desarrollo económico. Uno. La otra es de que no solo es generar empleo, sino es empleo digno. Es decir, que las mujeres tengamos derecho a nuestra hora de lactancia, al cuidado de los niños y que no sea pues una explotación. Estamos hablando de empleo, pero empleo digno, ¿verdad? Muchísimas gracias. El turno de UCN. Muchas gracias. Como partido político y representando al ingeniero Mario Estrada y Javier Castillo, dos empresarios que tienen una alta conciencia social y que han desarrollado y fomentado mucho la responsabilidad social, lo vemos como un incentivo ético que las empresas deben de ejecutar para fortalecer la economía local donde están ejecutando sus empresas, apoyar a la sociedad, generar empleo y apoyar otros sectores en los que el Estado actualmente no está interviniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El representante del partido Vamos. Muchas gracias por la pregunta. Para el doctor Alejandro Yamatei, está claro un tema y es reglas claras. Nosotros estamos como organización política estableciendo acuerdos y alianzas que nos permitan a nosotros garantizarle a las personas, a los empresarios, principalmente la responsabilidad que les corresponde. No se trata de obligar a nadie a hacer las cosas, se trata de tener la conciencia para llevarlas a la práctica. Dentro de ello, nosotros estamos claros que la norma ISO 26000 habla de la responsabilidad empresarial. El mejor legado que podemos darle nosotros a nuestras futuras generaciones es garantizarles a ellos los recursos naturales
naturales nacionales, es garantizarles a ellos que los recursos de la responsabilidad empresarial vayan enfocados a capacitación, tecnificación del área rural y principalmente al recurso humano. Nosotros estamos claros que en el campo está el desarrollo y el desarrollo viene de la mano con la responsabilidad social. Es turno del representante del partido WINAC. Desde el movimiento político WINAC y en el gobierno del doctor Manuel Villacorta y la licenciada Liliana Hernández, entendemos que el sector empresarial, como su principal finalidad, es crear utilidades y ganancias. Pero desde el gobierno del movimiento político WINAC tenemos claro que nuestra principal meta es elevar los índices de desarrollo humano. Pero no podemos olvidar al sector privado, debemos hacer alianza y debemos trabajar en conjunto porque Guatemala necesita de ambos. Para ello planteamos una economía mixta donde el empresario obtendrá sus beneficios al igual manera que la población guatemalteca tendrá beneficios. En sí, la responsabilidad del empresariado y el sector privado debe ser pagar sus impuestos. Con eso hace demasiado, hace suficiente, porque retribuye y beneficia en beneficios sociales como salud, educación y muchos más que podemos ir agregando. El sector privado también debe ser consciente que debe contribuir y ayudar en el tema de la infraestructura del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos finalizado así esta segunda ronda de preguntas. Agradecemos a los representantes y candidatos de las agrupaciones políticas que atendieron a esta invitación. Hacemos también una atenta invitación para el 27 de marzo, en donde se realizará el Foro de Sesión Libre 2019 en Mazatenango, con el tema Mujeres en la Política. Muchísimas gracias también a los estudiantes, quienes fueron los protagonistas de este evento, quienes preguntaron sobre las propuestas de empleo hacia los jóvenes. Muchísimas gracias, que esté bien.